Hola a todos, muy buenos días, muy buen domingo. Que sea el Señor bendiciéndote este día, el primero de la semana. Y debemos pensar siempre, esto no es un formulismo, es que está en la palabra, que este es el día para dedicárselo al Señor. Por eso en este día nosotros buscamos aún más de su presencia, porque todos los días tenemos que buscar la presencia de Dios, pero en este día nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar con su palabra, vamos a demostrarle cuánto le amamos. Y yo he traído hoy un versículo que lo posteé ayer en mi correíto, en mi celular, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree sea ganado para él, tenga vida eterna. Pero también la palabra dice que Dios no mandó a su hijo a que condene al mundo. Jesús mismo lo dijo: yo no he venido aquí a juzgarlos, no, mi Padre que está en los cielos, Él los juzgará un día, pero yo no he venido a juzgarlos, yo he venido a traerles ese amor verdadero que Él nos demostró con ese sacrificio allí en la cruz del Calvario. Ayer estaba la sociedad muy bonito y todo, ¿para qué? Yo no digo que no, celebrando el día del amor y la amistad, pero para mí realmente es el día del amor perfecto, porque nadie tiene otro amor mayor que el que tuvo Cristo Jesús al aceptar ese mandato de su Padre, y por obediencia vino y fue sacrificado allí en una cruz. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Ese amor, nunca habrá un amor más grande que el de Él. Lo hizo por amor a ti, que me estás viendo allí, por amor a mí. Nosotros muchas veces hablamos de ese sacrificio y no entendemos la magnitud de lo que Él hizo y de lo que nosotros, cuando le aceptamos en nuestro corazón y somos hechos hijos de Dios, solamente con confesar que Jesucristo es nuestro Señor, que lo aceptamos y que lo amamos, solamente al aceptarlo nosotros ya hemos ganado la vida eterna. Tenemos una victoria, y allí en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, dice la palabra que en la cruz fueron allí clavadas todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Todo nuestro pecado fue lavado con la sangre preciosa del Cordero. Eso a veces no lo entendemos, pero debemos meditar en eso para no tener muchas veces la sangre de Jesucristo como cualquier cosa. La sangre de Jesucristo tiene poder, y hoy vamos a meditar en esa palabra y en ese amor tan grande que tuvo Dios al entregar a su Hijo, y el amor de su Hijo al obedecer al Padre y entregarse por cada uno de nosotros. Hoy vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Hoy venimos a entregar lo mejor de nosotros. Hoy venimos a decirle cuánto le amamos, que para nosotros Él es lo primero. Vamos a disponer nuestro corazón y vamos a darle nuestra mejor adoración. Con eso le estamos diciendo que le amamos porque es algo que nosotros le damos a Él. Te adoro, mi Señor. Recibe nuestra alabanza en esta mañana. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que
que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hoy queremos levantar a ti nuestras manos, Señor, para decirte que te amamos, que te adoramos. Oh Señor, recibe toda la gloria. Tú eres el único merecedor de toda la honra, de toda nuestra alabanza. Queremos que esta adoración, Señor, llegue delante de ti, Señor, y sea aceptada por ti, Padre. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, lo que estás haciendo aquí, oh sí, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti y en tu palabra, Señor. Por eso hemos sido llamados tus hijos, mi Rey. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor,
por habernos dado tan maravillosa oportunidad de ser tus hijos, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Espíritu Santo. Gracias por esa obra tuya en el Calvario, Jesús de Nazaret. Gracias por esa obediencia para con tu Padre. Eres maravilloso, Señor. Eres bueno, mi Dios. Eres un Dios de misericordia, de bondad. Eres un Dios de amor. Ese amor precioso, maravilloso, eterno. Ese eres tú, Señor. Enséñanos a amar con ese amor tuyo. Amar a nuestros hermanos. Amarnos a nosotros mismos. Pero primeramente, amarte a ti por encima de todas las cosas, Señor. El único y gran mandamiento. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Di allí en tu casa, gloria a Dios, gloria a Dios. Di allí en tu casa, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, mis amados, volvernos a ver en este precioso domingo. Este es el día que hemos escogido, el primer día de la semana, como se reunía Pablo con todos los demás apóstoles y con el pueblo en aquella época. El primer día de la semana, o sea, el domingo, el domingo. El pueblo judío guarda el sábado, que es para ellos el primer día de la semana. Para nosotros es el domingo. Bueno, qué bueno volvernos a saludar. Los bendigo a todos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar hoy de un tema. Créanme que mientras, no sé, hacía este tema, normalmente acostumbramos, mi esposa y yo, sentarnos a hablar de algo. Empezamos un tema y de esa conversación casi siempre sale el tema para compartir con todos ustedes. Yo he titulado el tema en este día, yo lo he titulado el arrepentimiento. Pero quiero que me presten mucha atención, porque estamos viviendo tiempos complejos, tiempos delicados. Yo me atrevería a decir, no estoy profetizando, pero me atrevería a decir que por la maldad que hay en el mundo en este momento, podemos estar viviendo los últimos tiempos. Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Dice así, Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Para poder nosotros hablar de arrepentimiento, tenemos por lógica, tenemos que hablar de lo que significa a través de la palabra el pecado. Tenemos que saberlo, porque si no sabemos qué es el pecado, si nosotros no dimensionamos la vida que estamos llevando a la luz de la palabra para poder saber si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Entonces, tenemos que hablar del pecado, porque esa es una de las características del tiempo que estamos viviendo.
La palabra dice que en los últimos tiempos se aumentará el pecado. Y déjenme decirles algo, mis amados, que es un sentir. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo gente normal, común y corriente como nosotros, que tenemos la preocupación diaria de salir al trabajo, de luchar, de trabajar, de estar pendiente de nuestros hijos, en fin. Estamos en eso y no nos damos cuenta que hay otros niveles fuera de nuestra casa, aún fuera de nuestra ciudad de donde estemos viviendo, que en esos lugares en los cuales el pecado ha tomado unas dimensiones impresionantes, unas dimensiones que dan casi, perdónenme la pregunta, asco. Pero está en la palabra. El otro día hicimos una enseñanza que la titulé "El mundo va como tiene que ir". Así tiene que ir el mundo. No es que lo aprobemos, pero está pasando en el mundo. El pecado ha llegado a unos niveles que no nos podemos imaginar. Nosotros ni queremos imaginarnos, ni queremos verlo ni saberlo. No nos interesa. Definamos, si vamos a hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la violación de un pacto. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos un pacto con Dios de seguirle, obedecerle, amarlo, respetarlo, alabarlo, honrarlo, glorificarlo. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con Él, el pacto que tenemos como seres humanos. Pero se ha violado todo ese pacto y nos rebelamos contra la autoridad de Él. La raza humana, el ser humano, se ha rebelado contra la autoridad de Dios. Y esto implica que hay una cierta desconfianza en Dios. Hay desconfianza, la gente no cree. Uno le habla de Dios y mucha gente se ríe. Y hay una desconfianza hacia Dios y una voluntad de engaño en el corazón del ser humano. Miremos la palabra en hebreo, la palabra pecado. La palabra es awen en hebreo. Hay muchas acepciones, muchas acerca de esto, pero tomé como la más cercana al tema que vamos a tratar. Y significa iniquidad, dolor, esfuerzo sin resultado, ruina, miseria, tendencia, herencia de nuestros antepasados. Mis amados, el pecado, sin lugar a dudas, es un problema bastante grande, es un problema. Porque ese pecado, cuando nosotros lo consentimos, le permitimos anidar, los pensamientos vienen a nuestra vida, a nuestro cerebro, a nuestra mente, vienen los pensamientos. Pero esos son, decía un predicador hace muchos años, es como si un pajarito viene y se posa sobre tu cabeza y tú te quedas quieto y no haces nada, pues el pajarito puede terminar haciendo nido en tu cabeza. Entonces, se puede volver el pecado una fortaleza. Y el Señor, ¿qué nos manda a hacer? Dice, huye del pecado. Pablo se lo dice a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22. Le dice Pablo a Timoteo, huye de todas las pasiones juveniles. Timoteo era un joven, era un muchacho, no sé qué edad tendría, no lo sé, de pronto alguno sí lo ha estudiado y lo sabe, pero era un joven. Dice, huye de las pasiones juveniles y corre tras la justicia. Estamos hablando de Dios. Corre tras la fe, corre tras el amor y la paz con aquellos que de corazón puro invocan a nuestro Señor. Es muy importante, mis amados,
que el Señor nos revele algo muy importante, no solamente estar atentos a no caer en el pecado, en mirar lo que no debemos mirar, pensar lo que no debemos pensar, tocar lo que no debemos tocar, aspirar, anhelar, querer lo que no debemos querer. No, tenemos que mirar también qué hay detrás de nosotros, porque nosotros no somos seres aislados en el mundo. Nosotros recibimos de todas partes, de muchas partes, influencias externas, pero también hay ciertas influencias que nosotros traemos desde nuestros padres en generaciones anteriores. No solamente heredamos el color del pelo, de los ojos, el color de la piel, hasta el caminado heredamos de nuestro padre, los varones, sino heredamos pecados. No heredamos el pecado, heredamos una tendencia al pecado, una tendencia. Entonces, si mi padre fue un alcohólico, mi padre fue un drogadicto, entonces yo voy a heredar esa tendencia al alcohol. Si mi abuelo fue un hombre mujeriego, fue un hombre que no honraba su matrimonio, vamos a tener esa tendencia y debemos ser muy cuidadosos. Por eso debemos pedirle al Señor que nos revele qué heredamos nosotros de nuestros padres. Es muy importante para poder saber dónde estamos parados, dónde estamos parados. Nosotros, sin lugar a dudas, mis amados, vivimos en un mundo bajo el gobierno de Satanás. Y la palabra lo dice, la palabra lo dice. Satanás allí en el desierto al Señor le dice, si tú te postras y me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo. Porque Adán le entregó, óigame bien, Adán le entregó la autoridad de toda la tierra a Satanás. Él fue el que lo hizo. Entonces, la autoridad en este mundo la tiene el príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero mire, no olvidemos algo muy importante que no debemos olvidar y tener siempre presente, que de todas formas el Señor es el Rey del universo. No lo podemos olvidar, que Él es el Rey del universo. Realmente, ¿qué es el pecado? El pecado no es ya la acción, el pecado es muchas veces la tendencia, tener una tendencia a la maldad, una tendencia, por ejemplo, excesivo amor al dinero, la pornografía, la pederastia, la violación. Lo hemos visto en los grupos armados en nuestro país, la pederastia. Ahora no pueden negarlo y todos lo sabemos, pero eso es un pecado abominable, abominable, abominable. Ir contra un niño de 12, 14, 15 años, y no lo pueden negar porque ahí están los testigos, porque por eso el Señor dice, ay de aquel que escandalice a un niño. Wow, dice, es mejor que le aten una piedra de molino, que era una piedra redonda grande donde molían los granos. Es mejor que le aten una piedra de molino al cuello y lo lancen al mar. ¿Por qué? Porque el que daña al niño, el que contamina a ese niño, daña al hombre, al ser humano. No nos extrañemos después por qué nuestra juventud puede reaccionar como está reaccionando. No nos extrañemos, no nos extrañemos. El que daña al niño, daña al hombre. El que le hace daño a un niño, le hace daño al hombre. Los hombres y las mujeres, amados de Dios, estamos sujetos a pasiones. Y estamos sujetos a pasiones desordenadas. Vienen a nuestra vida la recurrencia en algunas acciones y eso se va convirtiendo cuando somos recurrentes en una acción, o sea, volvemos sobre ellas, aparece la adicción y el pecado se afirma en la persona, en el ser humano,
y sobre todo se afirma en su ser interior, no solamente en su carne, se afirma en su ser interior, en su mente, en su alma, se afirma la adicción al alcohol, la adicción al sexo, la adicción al trabajo. ¿Sabían ustedes que hoy en día es un tipo de adicción? En inglés lo llaman los workaholic, así lo llaman. Adictos, alcohólicos del trabajo, están pegados al trabajo. La pornografía es una adicción hoy en día. La masturbación, el juego, el cigarrillo, algo muy, muy peligroso, aun cuando es aparentemente inofensivo y que nos sirve para distraernos, el celular. Hay adicción, ya hay adicción. Uno ve a veces en los videos que salen en internet, o videos que manda la gente, niños a quienes el papá les quita el celular o les quita la tableta y se desesperan, gritan, patalean, lloran, y inclusive algunos niños se vienen contra sus padres a golpear a su papá porque le quitó la tableta o el celular. Son adicciones, mis amados, adicciones. Claro que lógicamente esto para la sociedad es algo normal. Es normal. Eso la gente lo ve como ya muy normal. Ya el celular se volvió normal. Gastamos, mis amados, gran parte de nuestra vida, de nuestro horario, lo gastamos nosotros. Lo gastamos mirando el celular. Entonces, son cosas que aparentemente son inofensivas, pero son dañinas para la sociedad. Porque la sociedad, dice la palabra, que llega un momento que a lo bueno llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, por ejemplo, a nosotros como iglesia nos critican permanentemente que somos, ¿cómo se dice?, fanáticos. Y yo digo, pues sí, somos fanáticos del Señor Jesucristo. Así como hay algunos que son fanáticos de ir a un estadio y ver a 22 hombres corriendo detrás de un balón, y son fanáticos y gritan y se despelucan y pelean y se emborrachan. Pero eso sí no es fanatismo. En cambio lo nuestro, sí somos fanáticos, sí, está bien, somos fanáticos del Señor Jesús, y qué bueno que podamos hacerlo. Entonces la sociedad llama a lo malo, lo llama bueno, y a lo bueno lo llama malo. Entonces, lo más tremendo, mis amados, hoy en día es que hay algunos gobernantes o algunos poderosos que están pensando por todo el mundo, están pensando por todos nosotros, y ya nos están diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer. Y han traído maldición a la casa, a la familia y a los hijos. Están trayendo maldición estos gobiernos que nos quieren a nosotros hacer creer. Ahorita, en este momento, en el Congreso, se está debatiendo una forma de enseñanza del Estado para los hijos. O sea que los padres no tendremos ninguna autoridad sobre ellos. Léanlo, mírenlo y analícenlo. No, el Estado no está diseñado para educar. El Estado nunca educa, nunca. Educamos los padres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahí es donde se ve que hay, detrás de todo esto hay un espíritu. Está lo más profundo de los infiernos, está detrás de esa gente y detrás de ese pensamiento. ¿Por qué no piensan? Eduquemos a los padres. Venga, obliguemos a aquel que se va a casar y que posiblemente va a tener hijos, obliguémoslo a que tiene que ir y tomar una serie de cursos, de seminarios para enseñarle cómo educar a sus hijos, cómo volver a su hijo disciplinado, cómo volverlo ordenado, cómo enseñarle respeto a las autoridades, respeto a los padres, respeto a los mayores. Todo eso eduquemos al padre también, para que el padre mismo eduque a su hijo, no el Estado, como nos lo están tratando de imponer. ¿Qué
¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer? Debemos empezar por no pensar en lo que no debemos pensar. El pecado. No debemos pensar en esto. Tenemos que afirmarnos como pueblo. Nosotros tenemos una identidad por nuestra raza, por nuestro clima, por todo lo que hay a nuestro alrededor. Tenemos una identidad. Y no es una identidad mala, es una identidad buena, que la hemos venido tergiversando, cambiando. Y hoy en día usted ve por la calle, en esas manifestaciones, allí son puros muchachos. Usted no ve allí gente mayor, usted no ve gente mayor en la calle tirando piedra. Puede que sí haya tal cual. El mayor está sentado por allá en una oficina riéndose de ver que manda una serie de ignorantes, de muchachos ignorantes, porque no hay otra expresión, ignorantes. Que hay cosas que debemos cambiar. Sí, claro, no vivimos en el país perfecto, pero la misma gente tiene la culpa, vota por políticos corruptos. Entonces, y no estoy metiéndome en política, solamente viendo una realidad. Pero entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Filipenses 4:8, miren lo que dice. Así que, hermanos míos, en lo que es verdadero, en lo que es sobrio, en lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es excelente, y en las acciones honrosas y dignas de alabanza, en eso es que debemos nosotros pensar, en eso. Hay violencia social, yo la reconozco, la hay, y lo más interesante es que muchos de ellos son proclamadores de la paz, pero proclaman la paz ejerciendo violencia cada día más. Alguien decía, sí, están buscando la paz, pero la paz de los sepulcros, la paz de los muertos. Entonces los matamos a todo el que no esté de acuerdo con nosotros, entonces lo vamos a quitar, lo vamos a eliminar del camino. Y llega el punto de que se sucedan las cosas que se están sucediendo en estos momentos. Les decía, uno no ve a mayores, allá gente mayor protestando, o no. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? La gran mayoría son jóvenes. Primero, son fáciles de manipular. Y el joven cree, porque uno de joven, yo también fui joven, dice Pablo, y he envejecido. Wow, claro que sí, pero ya no hay jóvenes. ¿Por qué? Porque los que han construido, aquel que ha construido un almacén, que ha construido una cafetería, una venta de jugos, su negocito, quizás con mucho esfuerzo. No todos los que tienen empresas es porque le han robado a mucha gente, no. Hay gente que ha trabajado, que ha venido de abajo. Alguien decía, bueno, y si están hablando de quitarle al rico, ¿por qué no le quitamos a James? ¿Por qué no le quitamos? Ese hombre gana como $4 millones mensuales, creo. Es impresionante lo que él gana. Entonces, ¿por qué no le quitamos a James? O quitémosle a Egan Bernal, o quitémosle a alguno de esos corredores que ahorita se ganan $1 millonada por haber ido al Tour de Francia. ¿Por qué no les quitamos a ellos? No, porque eso es producto del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de la disciplina. Eso es lo que debemos hacer. Que nuestros mayores o nosotros hemos cometido errores, sí hemos cometido errores, pero no es causa para empezar a destruir todo. Todos los que dirigen, mis amados, están allí, los políticos, que la gente es la que los elige. ¿Por qué cree que llegan allá? Porque hay algunos que los eligen y puede que no estén de acuerdo con ellos, pero les pagan, les compran la conciencia, no les compran el voto, les compran la conciencia. Y yo pienso que después son los primeros que salen a criticar. Que los políticos son malos, que son ladrones, que roban. Pero si usted fue el que los eligió, allí en el Senado hay cristianos y lo han hecho muy bien. En el Congreso hay cristianos y lo ha hecho muy bien. En el Consejo Distrital hay cristianos, como 3, 4 cristianos, y lo han hecho muy bien.
Entonces sepan ustedes a quién van a elegir. El voto es muy importante. Cuando vayamos a votar tenemos que pensar en nuestros hijos, no en nosotros, en nuestros hijos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Hubo algo que leí, me llamó poderosamente la atención y hoy lo traigo para ustedes. Disculpen si de pronto no se ve muy bien, pero quiero leerles algo. Es la opinión de un padre árabe. Fue el fundador de Dubái. Ustedes han oído hablar de Dubái. Es un país, es un lugar extraordinario. Eso parece de las mil y unas noches. Y dice así el artículo: le consultaron al fundador de Dubái, a Shair Rashid bin Zayed Al Maktoum, sobre el futuro de su país, o sea, Dubái, y él respondió. Miren lo que él respondió: mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, ahora yo ando en Mercedes-Benz, mi hijo anda en Land Rover y mi nieto va a andar en Land Rover, pero mi bisnieto va a andar en camello. Dice, ¿pero por qué? Muy sencillo, y él explica, ¿por qué? Porque tiempos difíciles generan hombres fuertes, y hombres fuertes generan tiempos fáciles, porque se trabaja. Y los tiempos fáciles van a generar hombres débiles, y los hombres débiles generan tiempos difíciles. Es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Tiempos difíciles, pero no tenemos una juventud fortalecida. No la tenemos. Porque ya nuestros hijos ya están viviendo en la comodidad, la gran mayoría. Entonces se ablandan, se van por las nubes. Estaba mirando el otro día en la noticia, la sociedad se molesta y salieron unos a rasgarse las vestiduras porque un papá se metió allí en medio de una manifestación de muchachos con la correa en la mano a sacar a su hija, ya mayor de edad, ya una niña una joven como de 19 años, con la correa en la mano, y se va para la casa. Y entonces lo entrevistan, pero eso que usted hizo mucho, eso lo critica la gente, está mal. Y él dijo, no, mientras ella esté en mi casa, obedece las órdenes de mi casa. Autoridad. A muchos de los padres de esos muchachos que están allá les falta autoridad, no tienen autoridad. Mi padre decía, muy gráficamente decía, mientras usted meta sus pies debajo de mi mesa de comedor, usted obedece las órdenes. ¿Está bien? Y obedecíamos a nuestros padres y vivíamos tranquilos. ¿Qué está pasando, mis amados? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alguien decía, las familias se están volviendo un asco, sencillamente porque el pecado, nos dejamos arrastrar por el pecado, y el pecado arrastra toda la familia. Si en la casa ahí el padre es un alcohólico, o la madre, o el hermano mayor, eso, toda la familia va. ¡Wow! Hasta el día que reconozcamos que estamos en un problema, ese día empezamos nosotros a avanzar. ¿Saben ustedes que en algún momento el pecado se llega a convertir como en un embrujo y que enceguece, y la gente no sabe muchas veces, cree que, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo yo salir y estar un hombre con otro hombre? ¿Pero qué tiene de malo? Eso es amor puro. No, es que ni siquiera es amor y ni siquiera es puro. Eso no es nada. Eso es simplemente carnalidad, pecado. Eso es abominación al Dios de los cielos. Entonces el pecado como que embrutece, es como un embrujo, lo llamo yo. Con mi esposa en algunos momentos estábamos viendo la historia de un cantante famoso de música, de la música de la costa. Y este hombre tuvo como 18 hijos y tenía una esposa hermosa, preciosa, una mujer increíble que cualquier hombre la anhelaría. Pero él, teniendo esa esposa, con cualquier mujer que se atravesaba, iba a la cama. Eso era como una adicción.
una adicción. Eso se llama un embrujo. Es que el pecado es como un embrujo. Y el pecado toma posesión de la persona y la persona ni siquiera sabe qué es lo que le pasa. Es que es irresistible. El pecado se vuelve irresistible. Por eso con el pecado no podemos nosotros jugar. No podemos, mis amados, no podemos jugar. Porque llega un momento en que no sabemos a dónde vamos nosotros a parar. Mire, la ausencia total de Dios. La ausencia total de Dios. Dios no es un muñeco. Dios no es una imagen. Dios no es por allá, como dicen los filósofos, una entelequia. Algo por allá, que está por allá organizando las galaxias. No, Dios está en nuestro corazón. Dios sabe, conoce absolutamente todo lo que está pasando. Ausencia de Dios, total de Dios, vamos al pecado, vamos a la destrucción. Pero, mis amados, sin lugar a dudas, ¿a qué creen usted que vino Jesucristo? A morir en la cruz por nosotros, a pagar el pecado. Los pecados nuestros el Señor los pagó en la cruz. Para que Dios me perdone, yo tengo que aceptar a ese Cristo, lo tengo que aceptar en mi corazón. Y si lo acepto en mi corazón, el Señor me da a mí otra oportunidad. Me da otra oportunidad para ordenar mi vida. Mire, ¿por qué nosotros no vemos las cosas buenas? Por el pecado. El ser humano está enceguecido por el pecado, sobre todo por el pecado de los últimos tiempos. Y también porque el ser humano en su soberbia no ve lo que significa el pecado. Entonces, si no sabe qué es el pecado, si no lo dice, pero ¿qué tiene de malo? Que yo tenga otra mujer, pero ¿qué tiene de malo? Y lo justifican. Entonces, no hay en ningún momento arrepentimiento. ¿Y saben ustedes qué es el arrepentimiento? Vamos a tocar esto rápidamente, del hebreo naham. Y lo que significa es dar un profundo suspiro, como, ay, me equivoqué. Ese es el arrepentimiento. Bueno, no literalmente como yo lo estoy diciendo, sino que la palabra naham en hebreo significa dar un suspiro como de, esto no está bien, esto no está bien. Y podríamos definirlo como la manera física de expresar un agudo sentimiento de alivio o de pesar. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida. Dios se entristece de vernos en el pecado, pero esa tristeza de Dios produce en nosotros arrepentimiento que restaura nuestra vida. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? ¿Qué produce? Cuando tenemos un hijo drogadicto, o hay adulterio en la casa, o hay violencia, ¿qué produce? Tristeza. Pero la tristeza del corazón de Dios produce en nosotros arrepentimiento. Qué interesante. Entonces, sigamos definiendo. El arrepentimiento lo podemos definir como la manera física de expresar un agudo sentimiento de alivio o pesar. Segunda carta a los Corintios 7:10, porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, arrepentimiento, el dolor que nace en la conciencia por haber obrado mal, acompañado de un suspiro de alivio por haber obrado mal, abre camino a la misericordia. En el griego, la palabra arrepentimiento es metanoia. Los que hemos estudiado algo de teología nos hemos encontrado con esa palabrita y significa la metanoia, cambio de mentalidad. Cambiamos nuestra mentalidad, vamos camino al precipicio, un momento nos detenemos, reaccionamos que vamos a caer y damos la vuelta. Eso significa metanoia. Entonces, el arrepentimiento, el dolor que nace en nuestra conciencia,
Arrepentimiento, no en la forma de pensar solamente, en la forma de sentir, en la forma de amar, en la forma de comprometerse para hacerle el bien. Ese es el verdadero arrepentimiento. Oye, en el transcurrir de nuestra vida ministerial hemos ido a muchas cárceles y allí en las cárceles se les ha hablado del Evangelio y muchos de esos hombres se han convertido al Evangelio. Muchos de ellos. Uno que era el esposo de alguien que fue famoso en nuestro país, en la historia de la famosa monita retrechera, en la cual estuvo involucrado un presidente, no digo quién es, el esposo, era un hombre malo, practicante de brujería y todo, fue a la cárcel por algo que hizo, no, estaban enredados ahí en algo, y en la cárcel se convirtió al Evangelio y se convirtió en un predicador de la palabra del Señor. Por favor, entonces sí funciona, la palabra sí. La palabra hace que nos volvamos sobre los pasos que debemos andar. Los creyentes en Cristo, mis amados, somos los hermanos mayores. Y nosotros como hermanos mayores llevamos un peso. Y el peso es que tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ayunar, clamar a Dios por todo lo que está pasando en nuestra sociedad. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos que clamar, mis amados. Tenemos todos los días que presentarnos delante del Señor y clamar a Él, pedirle perdón. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, 9. Y leemos esto rápidamente. Primera Corintios 6, 9. ¿O no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No, es que van a decir 40 misas por mí y me van a sacar del purgatorio. Y no existe el purgatorio. No existe. Esa es una enseñanza indebida. No existe el purgatorio. El que se muere se va o para el cielo o se va para lo profundo de los infiernos. No hay planes intermedios. No sería justo, no lo sería, sin lugar a dudas. Entonces sigue diciendo, dice, no heredarán quienes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones. No, pero es que eso tenemos que aceptarlo porque es la moda. Y eso es ser demócratas, y eso es ser modernos. ¿Cómo podemos? El cuerpo está para disfrutarlo, que lo pueden disfrutar hombres con hombres, mujeres, con niños, con perros, en fin. Ese es el pecado del ser humano. Por eso estamos llegando a los últimos tiempos, porque la palabra dice que en los últimos tiempos el pecado se aumentará. Así dice la palabra. Sí, voy a seguir leyendo. En la primera Corintios, en el 2 versículos 6-11. Y eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando el Señor Jesús. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. ¡Wow! El Señor orando por nosotros dice, tu palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Mire, nosotros les decía, los creyentes en Cristo somos los hermanos mayores que llevamos el peso de lo que está pasando y oramos por la gente, oramos para que no haya violencia. ¿Que la maldad se va a aumentar? Sí, se va a aumentar cada día más, pero clamamos no porque no haya violencia, sino porque esas personas que generan violencia no compartan más eso, sobre todo con los jóvenes. Y oramos por ellos para que la salvación llegue a la vida de estas personas. Mire, todos tenemos pasiones. Nadie puede decir, yo estoy por encima del bien. No, todos los seres tenemos pasiones, debilidades. Pero quien sienta que algo lo domina, que alguna pasión lo domina, es que yo no puedo resistir. Ajá, deténgase. Y cuando tú reconozcas realmente, porque hay gente que se autojustifica, pero cuando ya eso se está volviendo un problema, deténgase. Haz
un pacto con tu vida. Job hizo un pacto con sus ojos. En Job 31 dice, haré un pacto con mis ojos. Con mis ojos podré yo mirar a una joven de mala manera. Como muchos hombres que ven pasar una mujer y la desnudan con su mirada. Por favor, eso es lo que está diciendo Job. Voy a hacer un pacto con mis ojos, a no mirar a una mujer con esos ojos, con ojos de lascivia, en fin. Y él está haciendo un pacto. Entonces, mírate a ti mismo. ¿Qué pensamiento te domina? Y yo me atrevería a decir, mire, cada uno conoce el pensamiento que lo domina. Conócelo tú. ¿Qué pensamiento te domina? Tú mientes, eres soberbio, ese primero yo, segundo yo y tercero yo, y después de yo nadie más que yo. Ojo, soberbia. La obstinación es un pecado. Obstinación, el pecado de obstinación. ¿Qué es eso? No, yo así nací y así soy, y si no les gusta, pues de malas. No, entonces no quieren oír la palabra. No, eso no me interesa. Yo vivo mi vida. Eso es pecado de obstinación. ¡Wow! Idolatría, eso es un pecado. Pero mire, mis amados, así como nosotros como seres humanos tenemos pensamientos dominantes, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el pensamiento dominante? Es muy sencillo. ¿Qué es aquello que tú dices, no, es que no he podido con esto? ¿Qué? De ver a otras mujeres, desear a otras mujeres. Haga un pacto contigo. Primero, arrepiéntate. Uno lo lee en la palabra. Mire, hombres, y el Señor siempre nos está advirtiendo. Jonás, el Señor le dijo a Jonás, vaya a Nínive porque voy a destruir esa ciudad si no se arrepienten. Y Jonás, que dijo, nada, esos son pecadores, que se hundan todos, que se mueran todos, y cogió para otro lado, para Jope. Sí. Y el Señor le dijo, no, Señor, y ahí tuvo la experiencia que vivió, hasta que vuelve otra vez al lugar de donde cogió camino equivocado, y ahí sí va camino a Jope, a decirle a la gente, mire, Dios va a destruir. ¿Y qué hizo la gente de Nínive? Se arrepintió, y el Señor no destruyó esa ciudad. Abraham en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? La maldad había crecido, estaba todo terrible. Él en su casa hospedó unos ángeles, la gente del pueblo los vio y quizás eran hombres apuestos, hermosos, y allá llegó el pueblo a reclamarlos porque querían violarlos, porque el mal ya había llegado hasta la nariz de Dios. Pero Dios da oportunidades. Abraham, Señor, no destruyas a Sodoma y Gomorra. Si yo encuentro 50 justos, está bien, si encuentras 50. Y fue a buscar, no los encontró. Señor, si encuentras 30, está bien, no destruyo. Fue a buscar los 30 y no los encontró. Hasta que bajó a 10. Y los únicos que se salvaron fueron sus hijos, él y sus hijos. Ni siquiera la esposa, porque la esposa estaba atada a Sodoma y Gomorra. A lo mejor allá, diciéndolo coloquialmente, ella volteó a mirar y a suspirar. Ay, se me quedó la nevera. Ay, se me quedó la lavadora. Ay, se me quedaron los vestidos que compré en Gucci. Ay, se me quedaron. No podemos estar aferrados ni amarrados a nadie. ¿Qué más? Noé, ¿saben ustedes cuántos años duró construyendo el arca Noé? Duró 100 años, y en esos 100 años duró predicándole a la gente, mire, el Señor va a destruir la tierra porque el pecado ya llegó hasta la nariz de Dios, conviértanse al Señor. 100 años. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio. ¿Quién más? Juan el Bautista. Su vida, dio la vida a él, le tocó por señalar el pecado en el rey, en el Herodes, con Herodías, la mujer de su hermano, que se la quitó. Y él hablaba de eso, arrepentimiento. Viene el juicio, sin lugar a dudas, viene el juicio. ¿Qué tan rápido? No lo sé, pero podemos decir que sí estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Y esto se va a acabar.
Esto se va a acabar, todo eso. ¿Cuál es el mensaje hoy? Arrepiéntete, arrepiéntete. Si tú no te has arrepentido, arrepiéntete. Entrega tu vida al Señor, entrégala, entrégala. Mire, nosotros, hay una realidad que no podemos ocultarla. Nosotros nacemos para morir. Desde el momento en que nacemos empezamos a morir. Eso es una verdad ineludible. Nacemos para morir, pero morimos. Cuando morimos, nacemos a otra vida, a una vida espiritual. No se les olvide. Entonces, la pregunta es, ¿a qué vida espiritual voy a nacer? O sea, ¿a dónde? ¿A dónde voy a nacer? O voy al infierno o voy al cielo, a la presencia de Dios. La pregunta hoy es, ¿cómo te vas a presentar? Cuando mueras, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Cómo lo vas a hacer? Muchos están haciendo mal, pero la palabra dice, el que robaba ya no robe más. Es que hay gente que cree que no, pero esto qué pecado puede ser. Yo recuerdo que en algún momento tuve una salsamentaria allí en mi ciudad, y yo iba todos los días muy madrugado, tipo 3, 4 de la mañana, a donde estaban los mayoristas de las carnes. Allí iba yo a comprar para surtir mi negocio. Y eso era todos los días. Y yo le decía a la gente, mire, yo le compro a usted, seré su cliente con una sola condición. Nunca me vaya a falsear la balanza, la pesa. Y todo eso era todos los días. Pero don Manuel, ¿qué le he dicho yo? Saque ese hueso que metió usted allá, por favor. Conmigo no, yo seré su cliente hasta el día que yo descubra que usted me está haciendo trampa. Eso se llamaba en esa época calimanear. Así que no es que él calimanea la balanza, antiguamente eran de resorte y tenían un tornillito por debajo, y creo que todavía las utilizan, y con el cuchillo. Pero ¿eso qué tiene de malo? Dirán algunos. Eso es un pecado, está robando. Muchos están obrando mal. En este momento, mis amados, Dios te está hablando a ti. Tú que no has abierto el corazón al Señor, que no te has arrepentido realmente delante de Dios de todas las cosas que tú has hecho. Y yo te doy un consejo, mi amado, empieza por tu casa, empieza por tu casa. Nosotros debemos ser atalayas. Ustedes saben qué eran los atalayas, eran aquel soldado que colocaban en la torre más alta para que mirara. Él atalayaba. O sea, miraba, era la atalaya. Eso debemos ser nosotros como padres, atalayas de nuestros hijos. Empiece a hacerlo. Tome conciencia, tome conocimiento del pecado. No crea más en cuentos que lee, que el cielo no existe. Eso son mentiras del diablo. Tiene que haber un castigo o un premio. Tiene que haberlo. De una o de otra forma tiene que haberlo. Y mis amados, debemos entender el dolor en nuestra sociedad, el dolor en tu casa, en tu familia, surge de un sentimiento de pecado, de la convicción de haber actuado mal, de que estás haciendo las cosas mal. Pero si tú eres de los padres que se emborracha, que golpea a la esposa, ¿usted qué puede esperar de sus hijos? Lo mismo, así va a ser. Has llenado el corazón de amargura, de odio, de rabia, de resentimiento contra las cosas. No. Yo te digo hoy, arrepiéntete, entrega el corazón al Señor. Y el arrepentimiento es, por decirlo de alguna forma, la primera manifestación de vida del hombre nuevo en Cristo. Ese es el inicio. Entonces camine en la justificación, a una nueva vida. Nosotros ya fuimos justificados, fuimos lavados. Lo único que tenemos que hacer es tomar ese sacrificio de la cruz del Calvario. Ay, pero es que yo no puedo, el pecado me domina. El Señor dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo podemos en Él. ¿No cree usted que todos los hombres que estamos en el Evangelio, no todos nacimos con alitas de ángeles? No, ha habido gente terrible, criminales, ladrones, asesinos, mentirosos, adúlteros, que hoy en día están cambiando
cambiados, el Señor hizo que nacieran de nuevos. Entonces, lo primero es el arrepentimiento, arrepentirnos. Si nosotros nos arrepentimos, abandonamos la vieja manera de vivir, dice la palabra, y por la fe, yo creo que acepto al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en mi vida. Entonces, la primera condición es la fe, es la fe. ¿Para qué? Para tomar ese amor de Dios, ese amor que me salva y empezar a experimentar una vida nueva en Cristo Jesús. Nos toca, mis amados, luchar. Todos los días luchamos contra el hombre viejo. Claro que sí, todos los días, porque lo que éramos deja huellas y a veces como que vuelve el hombre viejo, quiere volver a salir. Pero la lucha nuestra no es contra carne ni es contra sangre, es contra el mundo de las tinieblas. Yo te invito hoy, si tú no has abierto tu corazón y tu boca para recibir a Cristo en el corazón, yo te invito a que lo hagas hoy. Cambia tu vida, cambia el rumbo de tu caminar y vas a descubrir una vida extraordinaria, una vida plena, una vida llena de amor, de misericordia en el Señor. El Señor nos ama, el Señor te ama, el Señor quiere que tú camines con Él. Y en este día Él te está invitando a que entregues tu corazón al Señor. Entrégalo, entrégalo. Acompáñame en esta oración, repite conmigo: amado Señor, Dios y Padre, mi Señor Jesucristo, hoy me presento delante de ti. Abro mi corazón lleno de pecado, pero te lo entrego a ti, Señor. Limpia mi ser interior. Te entrego mi alma, mi vida entera a ti. Ayúdame cada día a caminar contigo. Espíritu Santo, fortaléceme. Ven a mi ser interior, para que yo pueda tener la fuerza de caminar hacia adelante. Te entrego mi vida, Señor, en este instante. Toma mi alma, tómala, Señor. Y algún día, Señor, cuando tú me llames a tu presencia, yo quiero estar allí contigo. Quiero disfrutar, Señor, de la vida eterna. Gracias, Señor, gracias por perdonar mis pecados. Perdóname todos los pecados, Señor. Yo me acojo a tu palabra que dice que tú nunca te volverás a acordar de ellos. Olvídalos, Señor, mi pecado. Perdóname y me entrego a ti. Abro mi corazón. Bendice mi casa, bendice mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios le bendiga. Tú que abriste tu corazón y repetiste esa oración conmigo, Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por tu casa, por tus hijos, por tu familia. ¿Quieres que tu vida cambie? Entrégate al Señor. Si no tienes una Biblia, cómprala. O si yo debo tener por ahí alguna Biblia, alguien necesita una Biblia, de pronto te la mando, pero no a todos, lógicamente. Pero busca una Biblia y empieza a leer la palabra. Lee los evangelios, no te pongas a leer el Antiguo Testamento. Lee solamente los evangelios. Al final quiero orar por ti y por tu casa y por tu familia. Amén, amén. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Yo quiero que tú, allí donde tú estás, si tú acabas de hacer la oración de fe, quédate tranquilo. Esto es para aquellos que sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros, a través de nuestra ofrenda, honramos a nuestro Dios. Y cada uno debe ser fiel. Si hay algo que caracteriza a un hijo de Dios, es la fidelidad. La fidelidad. Quiero leerles un pasaje. Está en el libro de Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 14 del libro de Josué, porque me asombró, y voy a leer una versión que es muy común hoy en día, que es la Nueva Versión Internacional, y dice así: Josué 14:10. Ya han conquistado la tierra, les faltan algunas partes y Josué empieza a repartir los territorios. Y se levanta un hombre, Caleb. 45 años tenía cuando salió de Egipto y duraron 40 años por el desierto.
Eso quiere decir que el hombre tenía ya 85 años. 85 años. Y viene el momento de repartir y él dice, no, a mí me dan tal lugar. Y mire lo que dice. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Y está hablando Caleb, dice, el Señor, a ver, no me comí una palabra, aquí estoy, este día, con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida. En otra versión dice, aún todavía estoy vigoroso. ¿Cuántos años tenía? 85 años. Uy, yo tengo esperanzas. Wow. Dice, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías para la batalla. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová nuestro Dios aquel día, porque tú oíste, le está diciendo a Josué, tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor Dios Jehová estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Josué entonces lo llamó y lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Versículo 14. Por lo tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente. Quiero leer la versión que venía leyendo. Versículo 14. A partir de ese día Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Fue fiel al Señor. ¿A quién se le da? Al que es fiel. Al que es fiel. Y nosotros debemos ser fieles con el Señor. Dice, porque fue fiel al Señor, el Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de esto el país se vio libre de guerra. Pero me gustó ese versículo 14. Dice que le fue entregado porque le fue fiel al Señor, al Dios de Israel. Cuando nosotros tomamos de lo que el Señor ya nos ha dado, ¿qué le dio Josué al Señor? Perdón, ¿qué le dio Caleb al Señor? Su vida. Le dio su vida. Y fue fiel al Dios de la gloria. Fue fiel a ese Señor, a nuestro Dios. Y el Señor le dio el premio por su fidelidad. Por su fidelidad. Nosotros no estamos en una guerra, pero la guerra nuestra es contra el mundo de las tinieblas y contra el consejo aquel que dice, usted es bobo, usted es tonto, usted le va a dar la plata a los pastores que se enriquecen. No sé qué pastores serán, sí los habrá, porque son seres humanos, nosotros no somos ángeles. Hay seres humanos, sí, de pronto a alguno le gustará el dinero, amará el dinero. Sacerdotes malos han habido desde la antigüedad, el Antiguo Testamento, malos sacerdotes que hablaban mentiras, que hacían cosas que no debían. Pero yo diría que la absoluta gran mayoría somos hombres de Dios, fieles, mis amados, fieles a nuestro Dios. Y en esa fidelidad nosotros le cumplimos al Señor. Hay que ser fiel, mis amados. Entonces yo te invito a que tomes lo que tú has reservado en fidelidad para la obra del Señor, para la obra del Señor, para la obra. Eso no es para que yo me enriquezca. El Señor ve por mí, el Señor ve por mí y yo tengo herencia. Yo no necesito, antes todo lo contrario. Si la iglesia necesita algo, no escatimo de lo que yo tengo propio mío para darlo a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque mi vida depende de Él. Oremos al Padre. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, a tu altar. Y queremos, Señor, demostrarte una vez más nuestra fidelidad. Porque todos sabemos, Señor,
que la bendición tuya viene como una consecuencia de la fidelidad. Somos fieles a ti y la bendición viene. En todas las áreas de nuestra vida viene la bendición. No solamente en la salud viene la bendición. No solamente en el vestido viene la bendición. No solamente en nuestro hogar viene la bendición. Siempre habrá, Padre, disponibilidad, alimento en nuestra mesa, vestido bueno, Señor, siempre lo habrá. Nunca habrán faltantes en nuestra casa, nunca, Dios, porque queremos serte fiel a ti hasta el último día de nuestra vida. Bendice, Señor, la fidelidad de cada uno. Mira el corazón de cada uno y multiplica, Señor. Yo lo sé porque he visto, estoy viendo, Señor, el resultado de tu fidelidad, de la fidelidad a ti, Señor, de todos y cada uno. Bendícelos a todos, Dios, multiplica y que nunca escasee la harina ni el aceite en las casas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por la salud de Carito García en Pitalito. Nos escriben para que oremos por ellos. Sí, aquí están. Vamos a orar por Olguita, por su señora madre Mercedes. ¡Wow! Un par de personas preciosas, preciosas. Las amamos como nuestras hermanas en la fe y su hijito. Oramos al Padre, a nuestro Dios, a nuestro Padre, por ellas dos y por su hijo. Por Amparito y Guillermo, los abuelos, los amamos. Por Sonia y Otoniel, allí en San Gil, unos amigos incondicionales, con quienes hemos pasado ratos agradables. Oramos sobre todo por la salud de Otoniel, Dios, y por ese asunto, un proceso que hay. Declaramos que eso se acaba totalmente y que ellos salen vencedores de ahí, porque el malo se levantó contra ellos, pero no podrá. Son hijos de Dios y lo creemos. Por Jefferson Arista, allí en Puerto Santander, en el norte de Santander. ¡Wow! Un obrero del Señor allí en ese pueblo, llevando el Evangelio en los rincones más lejanos de nuestra patria. Luz Marina Toro, oh Lucita, donde quiera que estés, te bendecimos. Hilda, mi maestra, ¡wow! ¡Qué bonita! Por Marcela, mi hija, por Marcelita, por Fabio, por sus hijitas, por mis nietas allí en Barranquilla. ¡Wow! Por Vito, ya saben quién es Vito. ¡Wow! Los amamos, los llevamos en el corazón. Por Fernando y Alejandra. Muchachos, vamos adelante, seguimos, no se dejen vencer. Ustedes tienen todo a su haber para vivir felices, para llevar bendición donde quiera que vayan. Por Gerardo Pineda, allí en Cúcuta, Gerard, adelante, adelante, pilas, eres un hombre dedicado. Y el Señor te premia por esa dedicación. Insiste, todos los días insiste que el Señor siempre te va a dar la victoria. Por Ilia Estela, por Leida, por Manuel, los Rubianos, por todos los de la casa, los bendecimos en este día. Por mi hija Jimena, wow, una mujer esforzada y valiente. Y fiel al Señor, de una fidelidad a toda prueba. Y el Señor nos la está bendiciendo de una forma increíble. Por Dumar, oh mi amigo, bendiciones en este día. A ti, a Carmencita, a Carlitos, al viejo Alberto o Julio Alberto. Bueno, por el padre, ya es un hombre anciano. También oramos por José, mi amigo José Silva. Wow, José, vamos para adelante. No te dejes enredar, no dejes que tu corazón se enrede con todo lo que está pasando. El Señor hará justicia en su momento. No lo olvides, porque a veces nos angustiamos, mis amados, por todo lo que está pasando, por los políticos, las decisiones. Oremos al Señor.
La reina de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, creo que era la señora madre de la actual, ¿cómo se llamaba? La reina Isabel, de la mamá de la reina Isabel de Inglaterra, en la época de la guerra, 1945, venía una invasión del pueblo alemán, de la aviación alemana que era muy moderna para la época, y venían a bombardear a Londres. Y arrancaron desde Alemania. ¿Y qué hizo el pueblo? Se fueron de rodillas, orando al Señor. ¿Y qué pasó? No pudieron, no encontraron a Londres, porque parece que una nube demasiado espesa les impedía la visión al ejército enemigo, al nacionalsocialismo, a los nazis, que son iguales que el otro socialismo. Entonces, el Señor los cubrió y los defendió. Igual ahora, oremos. Dice la reina, se me olvidaba, la reina decía, le temo más a un pueblo de rodillas que a un ejército de hombres armados. ¡Wow! Porque de rodillas, no lo olvidemos, somos poderosos y vamos a demostrarlo. El violento se callará, porque así lo decimos nosotros, los hijos de Dios. José, vamos para adelante, vamos para adelante. Tú eres un elegido de Dios. Vamos para adelante. Mauricio, wow. Giovanna, wow. Una pareja de carácter. Qué bueno, vamos para adelante. Y con ese par de muchachos preciosos, son nuestra herencia de Cristo Jesús para la sociedad. Qué bueno dejarle a hijos así, educados, respetuosos. Qué bueno, así es. Vamos para adelante. Oscar, nuestro amigo, un empresario bendecido por Dios. Que el Señor bendice, claro que el Señor bendice. Y el Señor bendice al que bendice. Bendecimos por eso a Oscar en este día, lo bendecimos con toda bendición. Y que el Señor lo guarde, que el Señor lo cubra sus empresas en el nombre de Jesús. Por Daniel y Josué Guerrero, también por estos pelados, por Rocío, por Gabrielita, por Moisés. Wow, vamos para adelante, muchachos, vamos para adelante. Señor de la gloria, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo te pido hoy una bendición especial para aquellos que han sido fieles, Señor, que han demostrado su fidelidad con tu obra. Esta es tu iglesia está aquí y tu iglesia está en cada casa, en cada vida y en cada corazón. Y nosotros seguimos adelante, no importa lo que pase. Tu iglesia sigue adelante, triunfante, campante, vencedora, porque somos vencedores en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a aquellos que han sido fieles. Bendice, Señor, a cada una de estas personas, aquel que reclama salud, Señor. Que el Espíritu tuyo, Señor, venga sobre el enfermo y sea el enfermo sanado y levantado hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquel que tenga dificultades económicas, Dios, hoy da la provisión, Señor. Aquel que tiene dificultades en su casa, en su familia, Señor, dale la respuesta, dale la solución para lo suyo. Tu espíritu de amor, tu espíritu de paciencia, tu espíritu de bondad, tu espíritu de ternura esté en cada casa, en cada hogar, en cada joven, en cada uno de nuestros propios hijos, Señor. Bendice toda nuestra descendencia, los hijos, los nietos, los bisnietos, a todos, Dios. Bendice el matrimonio de todos y cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos en este día, Señor. Gracias te damos, gracias, Señor. Gracias por la herencia que tú nos has dado a nosotros. Seguiremos siendo fieles, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. Esa es la bendición permanente tuya hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, y anima a cada uno de los que estamos reunidos en este momento. A todos, bendícelos. Se me escapan algunos, Señor, pero todo el que esté oyendo, Señor, esta palabra, Señor, bendícelo con toda bendición a él y a toda su casa y a toda su familia y a su país, a su lugar de residencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, tenemos un deber
Es un deber, es el 11º mandamiento, yo lo llamo así. El mandamiento que nos dejó el Señor Jesús. Un mandamiento más, el 11º mandamiento. Id, predicad el Evangelio, háblele a otros, conviértanlos al Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un mandato y tenemos que hacerlo en nuestra responsabilidad. Entonces, ay, pero pastor, es que a mí me da pena. No hay problema, muy sencillo. Toma esta palabra de hoy y mándasela por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por donde quieras, a tus amigos. Ala, mira, ahí te mando algo, óyelo y hablamos y me cuentas. Y ahí estás predicando la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis amados, que tengan un bonito, precioso día. ¿Se me olvida algo? ¿Se me olvida algo? No, nada, solamente bendecirlos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo de Dios sean con todos y cada uno de ustedes. La bendición grande esté contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bonito día.